Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Por la misericordia del Señor podemos encontrarnos en este lugar, en este día del Señor, y comenzar así lo que es nuestra escuela bíblica. Así que vamos a comenzar nuestra escuela bíblica orando a nuestro Dios para que nos dirija en este estudio. Dios Padre, bendito Salvador, te agradecemos el poder estar aquí junto a nuestros hermanos estudiando tu santa y poderosa palabra, esta maravillosa fe histórica y esto que nos adherimos cada uno de nosotros como iglesia, como membresía, a lo que es esta maravillosa teología reformada. Ayúdanos, Señor, a poder ir estudiando estos distintivos. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder ir profundizando en ellos, a poder, Señor, echar raíces fuertes y sólidas acerca de nuestra fe. Ayúdanos, Padre Celestial, que a través de las Escrituras, Señor, cada uno de nosotros seamos convencidos, seamos llevados, Señor, por tu santa palabra y guiados, Señor, por tu maravillosa y perfecta voluntad. En tu nombre santo, Señor, nos dirigimos en esta tarde y te rogamos, Señor, que nos permitas aclarar nuestras dudas, que nos permitas, Señor, también ir profundizando y entendiendo que a través de la historia, la persona del Espíritu Santo ha estado iluminando a grandes hombres de Dios, los cuales permiten que hasta el día de hoy podamos seguir profundizando en esta maravillosa fuente inagotable llamada la palabra de Dios. Te ruego, Señor, que nos permitas aprender para tu gloria. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Como usted sabe, estamos viendo, intentando resolver esta pregunta: ¿qué es la teología reformada? Anteriormente hemos dicho que la teología reformada, en primer lugar, es cristiana. ¿Por qué? Porque se centra en Cristo. Está centrada en Cristo, porque es el Hijo de Dios quien ha dado a conocer el Padre. La teología reformada también es católica, porque está de acuerdo con los principales concilios universales de la cristiandad. En tercer lugar, la teología reformada es reformacional, porque está de acuerdo con la reforma protestante del siglo XVI, resumida en las 5 solas: sola Escritura, sola fe, solo gracia, solo Cristo, solo la gloria de Dios. La teología reformada también es evangélica, porque está comprometido con estas 2 solas: sola Escritura y también sola fe, sola fe. Es decir, reconoce que tanto la revelación, reconoce que la revelación especial, es decir, la palabra de Dios, es la única que nos revela el Santo Evangelio. Y este Evangelio que nos justifica solamente por la fe en Cristo. También vimos que la teología reformada o la tradición reformada es una posición teológica adoptada no solo por Juan Calvino, sino que es una posición teológica que abarca la palabra de Dios, toma en consideración también autores patrísticos, época medieval, y sobre todas las cosas, obviamente, ese fundamento está en la palabra de Dios. También considera lo que es la reforma protestante. Es decir, la tradición reformada no es la creencia de un solo hombre llamado Juan Calvino, sino que es la creencia de cristianos a lo largo de la historia de la Iglesia. Por eso reducir la teología reformada a un nombre solo calvinismo sería reducir de manera muy grande, e incluso sería tomado como un término peyorativo llamarlo solo calvinistas, porque Calvino es parte de todos esos grandes reformadores, de todos esos hombres que Dios ha utilizado a lo largo de la historia de la Iglesia. Vimos también que existen dentro de la tradición reformada las llamadas 3 formas de unidad. ¿Se acuerda cuáles eran las 3 formas de unidad? De los reformados continentales. ¿Cuál vimos anteriormente? La confesión belga. Hoy veremos el catecismo de Heidelberg. Y el tercero, ¿cuál vendría a ser? Los cánones de Dort. Entonces la confesión belga es una de las confesiones que unen a los reformados a lo largo de lo que es los tiempos, a lo largo también de lo que es Europa del siglo XVI y los posteriores siglos.
Esta confesión belga tiene muchas, si podemos decir, similitudes con la confesión bautista de fe de 1689, porque obviamente esta confesión que nosotros tenemos también por la misericordia del Señor está unida también a estas confesiones. A la vez también hemos dicho que en su sentido profundo, la teología reformada son aquellos que se adhieren a las tres formas de unidad o a la confesión de Westminster, que tienen, si podemos decir, una unidad, pero muy clara. Nosotros somos reformados en su sentido amplio, por eso se nos llamó en la historia como bautistas particulares, porque creemos en la elección particular, en la elección limitada. También hemos visto cuán importantes son estas reformas que se dieron en Europa continental, que son las tres formas de unidad, y también en la reforma de las Islas Británicas, como lo es Escocia y también Inglaterra. Hoy veremos lo que es el Catecismo de Heidelberg, la segunda de las tres formas de unidad. Debemos decir que este Catecismo de Heidelberg pudo tener lugar en 1563. 1563. Y lo que llevó a poder fabricar esta confesión, digamos, no es la única confesión que existía en aquel entonces, pero sí se llevó a fabricar esta confesión porque había dos iglesias, si podemos decir, protestantes, discutiendo. Y su desacuerdo, en primer lugar, era por el tema de la cena del Señor. Por un lado de la disputa estaba un hombre llamado Thielemann, y por otro lado, defensor de la visión, por este lado, ¿cierto? Él era defensor de la visión luterana de la cena del Señor. ¿Se acuerdan que para un luterano la cena del Señor, debajo de los elementos está Cristo? ¿Te fijas? Por eso se llama consubstanciación. Es decir, no es que esté en el elemento en sí, pero sí el comer el elemento, al estar debajo de los elementos, en realidad es verdadero cuerpo. Pero por el otro lado, había un hombre llamado Wilhelm Klevitz, que promovía una visión más bien reformada de este sacramento. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que la disputa se volvió tan amarga y pública que Federico III debió interceder y despedir a estas dos personas que estaban trayendo, si podemos decir, discusiones dentro de lo que es la iglesia. Después de esto, Federico III, después de haber despedido a estos dos hombres, las cosas se calmaron un poco. Pero de alguna forma había que lograr una unidad en aquella iglesia. Y para lograr aquella unidad, Federico III contrató a dos hombres, o reclutó, para estos puestos a dos hombres. Uno de ellos era Caspar Olevianus y el otro era Zacarías Ursinius. Entonces, por un lado tenemos a Ursinius, por el otro lado tenemos a Olevianus. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Ellos vinieron a Heidelberg, que es un lugar, asumiendo el papel de enseñar la teología en la universidad. Aunque sabemos que Federico, que es este rey, si lo podemos decir, o aquel líder de aquel entonces, de aquel lugar, él esperaba conciliar a los luteranos y a los reformados. ¿Y qué les pidió a Ursinius y a Olevianus? Compongan o hagan, fabriquen un catecismo que una a los protestantes en general. Sabemos que para la tarea de ellos no era nada de fácil, pero debemos decir que, y esto es lo que nos hace entender más todavía, de que no solo debemos ser llamados calvinistas. Calvino es parte importante de la teología reformada, pero no es toda la teología reformada. Eso quiero que lo podamos entender. ¿Por qué? Porque Ursinius y Olevianus basaron este documento que se llamaría el Catecismo de Heidelberg, basó este documento en trabajos anteriores realizados por ellos mismos, pero también consideraron otros trabajos para escribir este nuevo catecismo. Ellos querían hacer un catecismo que fuera aceptable para todos,
Ellos, al discutir los sacramentos, buscaron llevar sus declaraciones reformadas lo más posible a la posición moderada del luteranismo. Sin embargo, debemos nuevamente recalcarlo, este trabajo no fue totalmente obra de Eusinios y Olevianos, sino que también ellos consideraron al menos 3 grupos diferentes de personas. Para preparar este catecismo de Heidelberg se tomaron profesores de teología, líderes de iglesias y también consistorios. Entonces se fija cómo lo que es la teología reformada no es algo que la gente haya inventado, que un hombre lo haya promovido. Hay muchos hombres detrás de esto, hombres fieles a Dios y que desean también preservar, si se fija cómo esta historia, preservar la catolicidad de la iglesia. Ellos no buscan dividirse, ellos buscan de alguna forma que exista una unidad, pero no pasando a llevar la misma verdad de la palabra de Dios. ¿Okay? Eso era tan difícil llegar aquí. Al igual que los otros catecismos, el catecismo de Heidelberg usa un formato de preguntas en segunda persona y respuestas en primera persona. Por ejemplo, aquí hay y ahí tiene uno disponible por si acaso quiere verlo. El catecismo de Heidelberg comienza con una pregunta, dice: Domingo 1, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Es decir, ellos se extienden por a lo largo de 52 domingos y ellos empiezan ahí a preguntar y se empieza a generar una respuesta con textos bíblicos. Entonces el catecismo de Heidelberg usa un formato de pregunta en segunda persona y respuesta en primera persona. Además, las respuestas a esas preguntas son generalmente cortas y cuidadosamente estructuradas, de tal forma que las personas puedan con su mente comprenderlo. Algunas incluso tienen un ritmo poético con el objetivo de ser memorables y útiles para instruir a las personas sobre las verdades básicas de la fe. Entonces era importante que este catecismo no solo sea entendido por teólogos, sino que también sea entendido incluso por los niños. Porque la idea es que cada uno pudiese conocer lo que verdaderamente creemos como cristianos. El catecismo de Heidelberg se dividió en 3 partes principales. El primero, nuestro pecado y la miseria. El segundo, nuestra liberación del pecado. Y el tercero, nuestro agradecimiento a Dios por tal liberación. Fue diseñado para leerse en 52 domingos, de forma que se podía estudiar en la iglesia durante un año. También vale la pena aclarar el corazón detrás de la creación de este catecismo. El documento no pretende reemplazar las escrituras. Su objetivo es guiar al estudiante hacia la palabra de Dios, no alejarlo. Entonces esto es, como usted puede ver aquí, no sé si se puede distinguir muy bien, pero igual que la confesión de fe, tiene la pregunta, tiene la respuesta y los textos bíblicos. Porque la idea es acercar al estudiante ¿a dónde? A la palabra de Dios. Es que el estudiante pueda, por medio de las escrituras, comprender lo importante que es estudiar la palabra de Dios, lo importante de mantener esta catolicidad de la Iglesia de Cristo. Muchos se asustan hoy en día cuando usted habla de que somos cristianos católicos, ¿cierto? Dicen, no, pero eso ¿cómo puede ser si ellos son romanistas? Pero católicos somos todos los creyentes a lo largo de toda la historia, une a todas las denominaciones. Entonces, de alguna u otra forma, este catecismo lo que es un catecismo católico, universal, pero con distinciones también. Ciertamente, el catecismo de Heidelberg no fue el único, ni el primer catecismo publicado. De hecho, el uso de catecismo se remonta a los primeros siglos de la Iglesia. Los reformadores simplemente recogieron esta buena tradición y la utilizaron ampliamente. Por ejemplo, Martín Lutero ideó su catecismo menor, Juan Calvino tenía el catecismo de Ginebra, y estos son solo 2 de muchos ejemplos que hay acerca de catecismos, los cuales son instruyen mucho para los que son los nuevos creyentes o también para nosotros. Entiéndase que estos catecismos no es que yo el domingo 1 predicaban eso, sino que de aquí mismo, de estos textos, obviamente, ellos formaron lo que son las predicaciones, la palabra, porque la palabra es tan preciosa que dice que da pan al que tiene hambre
pero también da semilla al que quiere sembrar. Es decir, la palabra sirve para alimentar, pero también sirve para trabajar en ella y hacerla germinar. Y hacer que esa palabra, pueda producirse más y más. Porque eso es lo que tiene el texto bíblico, uno puede leer, pero se da cuenta que hay una fuente inagotable en él. Tan pronto como se publicó en 1563 este catecismo llamado el Catecismo de Heidelberg, trajo tal atención que en 1563 apareció en latín. Después de esto fue enseñado a los niños del Palatinado, que estaban siendo instruidos en escuelas alemanas o latinas. Él quería que todos aprendieran el catecismo. Posteriormente también apareció una traducción al holandés, y desde entonces ha ocupado un lugar muy importante en la Iglesia reformada holandesa, junto a la confesión belga y a los cánones de Roma. Recuerde que estamos analizando las tres formas de unidad. La vez pasada la confesión belga. Ahora vamos a ver lo que es lo que es el catecismo de Heidelberg. Pronto siguieron más traducciones. En 1572 el catecismo de Heidelberg se tradujo al inglés. En 1577 este catecismo de Heidelberg se tradujo al húngaro, en 1590 al francés y en 1609 al idioma griego. En nuestro día el catecismo ya se ha traducido a más de 25 idiomas. Es decir, este catecismo, después de tantos siglos, sigue enseñando a cristianos en todo el mundo. Pero como lo hemos dicho, hay una completa armonía entre las tres formas de unidad y la confesión de Westminster, que es la confesión de los presbiterianos. Entonces, al analizarlo bajo lo que es nuestra confesión de fe, ¿cierto? La confesión de fe bautista, tanto de 1644, 1689 y 1693, si hay algo que podemos entender, es que hay diferencias, y van a ser las mismas diferencias sobre el gobierno de la Iglesia, van a ser las mismas diferencias también sobre el bautismo, que es, ¿cierto?, nuestra visión de los sacramentos, y nuestra diferencia también en el pacto. Por ejemplo, analizando estas diferencias, ahí tiene usted una hojita al ladito, donde se hace una comparación entre el catecismo de Heidelberg y el catecismo ortodoxo de Hercules Collins, del cual, antes de ver ese, les voy a hacer una pequeña introducción. Usted sabe que los hermanos reformados bautistas nunca intentan de alguna forma hacer algo nuevo, pero sí ellos intentan, en las cosas que difieren con nuestros hermanos reformados, colocar lo que es nuestra verdadera fe, lo que entendemos por la Escritura por convicción, no porque otros nos hayan dicho que se deben bautizar creyentes, sino porque en la Escritura nosotros estamos convencidos de que es así. Entonces, hubo un hombre llamado Hercules Collins, que fue un pastor bautista particular de la iglesia más grande que había en Londres, Inglaterra. Él tomó este catecismo de Heidelberg y lo adaptó en lo que él llamaría más adelante el catecismo ortodoxo. El catecismo ortodoxo, y se le coloca, ¿cierto?, de Hercules Collins, porque él fue el pastor que lo tradujo. Dice así: el catecismo de Heidelberg, siendo un catecismo reformado que se utilizó para establecer la fe reformada en el Palatinado, una zona de Alemania, en el siglo VI, y siendo amado tanto por Pairo Bautista, es decir, los que bautizan niños, y los creo bautistas, los que bautizan creyentes, fue adaptado por el pastor Hercules Collins para su congregación. El resultado fue un catecismo ortodoxo. Y este catecismo ortodoxo, si usted ve la primera página de lo que es el catecismo de Heidelberg, que anda por ahí, va a decir la primera pregunta de esta manera: ¿cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Así también va a decir el catecismo de Hercules Collins. Recuerden, ellos no intentan hacer algo nuevo, pero sí, en lo que tenemos diferencias, marcarlas y decir: en esto diferimos con ustedes, hermanos. En esto no lo podemos acompañar más allá, porque nuestro entendimiento de la Escritura no nos dice otra cosa, y nuestra mente, como dijo Lutero, ¿dónde está cautiva? A la palabra de Dios, a la palabra de Dios.
Entonces, el catecismo de Heidelberg está compuesto por 128 preguntas, mientras que el catecismo de Hércules Collins está compuesto por 149. Es decir, el de Collins tiene más. ¿Por qué? Porque se explaya más en aquellas cosas que nos diferencian de los reformados continentales y también de los reformados de las Islas Británicas. Veamos en esta tabla comparativa que tiene ahí en la hojita que le hice llegar, la comparación entre el catecismo de Heidelberg y el catecismo ortodoxo bautista. En primer lugar, uno de los temas que son más marcados y de mayor diferencia es la pregunta 74, donde el catecismo de Heidelberg hace la siguiente pregunta: ¿deben ser bautizados los infantes? ¿Y qué cree usted que nuestros hermanos paios bautistas van a responder? ¿Deben ser bautizados los niños? Sí. Ellos van a decir, obviamente, un rotundo sí. ¿Por qué van a decir que sí? Porque ese es su entendimiento que tienen acerca del pacto. Miren lo que dicen ellos en el catecismo de Heidelberg. Pregunta 74. ¿Se han de bautizar también a los niños? Dice: naturalmente, porque están comprendidos como los adultos en el pacto y pertenecen a la Iglesia de Dios. Tanto a estos como a los adultos se les promete por la sangre de Cristo la remisión de pecados y el Espíritu Santo, obrador de fe. Por esto, y como señal de este pacto, deben ser incorporados a la Iglesia y diferenciados de los hijos de los infieles, así como se hacía en el pacto antiguo, testamento por la circuncisión, cuyo sustituto es el bautismo en el nuevo pacto. Se fija que el entendimiento de ellos es que en el antiguo pacto debía existir, en el antiguo pacto existía una diferencia entre los niños del mundo con los niños que pertenecían al pueblo de Israel. Había una diferencia. Era que estos niños dan. Entonces ellos dicen, si así fue en el antiguo pacto, así es en el nuevo pacto. Si la señal antigua fue la circuncisión, la señal de ahora para ellos es el bautismo. Pero en las preguntas 71 del catecismo de Hércules Collins, que le mandé yo ahí al grupo, obviamente nosotros como bautistas, apoyando aquí a lo que nuestro hermano antiguo, un pastor antiguo como Hércules Collins pudo decir, obviamente el bautismo es muy diferentemente entendido como lo entienden ellos. El catecismo en su lección 26 de Hércules Collins dice: ¿qué es el bautismo? Pregunta 69. Inmersión o sumergimiento de la persona en el agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por aquellos que están debidamente calificados por Cristo. De ahí da los textos. ¿Quiénes son los sujetos apropiados para el bautismo? Aquellos que realmente profesan el arrepentimiento hacia Dios en fe y obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿el bautismo es para qué? Según nuestra visión del pacto. ¿Para qué? Para los que tienen fe. ¿Y quiénes son los que tienen fe? Los creyentes. Aquellos que han nacido de nuevo. Y aquí incluye la pregunta 71, Hércules Collins, y dice: ¿deben los niños ser bautizados? No, porque no tenemos precepto. ¿Qué significa precepto? Hermana Joana, ¿qué significaría precepto? Ordenanza. ¿Por qué no bautizamos niños? ¿Porque hay alguna ordenanza en la Biblia que diga que bauticemos niños? No. Entonces, ¿qué dice Hércules Collins? No es que él nos esté diciendo a nosotros, él ya lo creía en ese tiempo y nosotros, después de cuántos años, lo seguimos creyendo. Dice, no, porque no tenemos ordenanza, no tenemos precepto. Dice, ni ejemplo para esta práctica en todo el libro de Dios. Es decir, no encontramos ningún ejemplo de que se bauticen niños, ni ninguna orden explícita de Dios que nos haga bautizar niños. Ahí es donde se diferencia también la confesión, porque la confesión de Westminster ocupa una palabra y dice que hay cosas que deben ser creídas por la buena y necesaria consecuencia. ¿Qué significa eso? Si en el antiguo pacto se hacía así, en el nuevo pacto también debe hacerse. Eso es buena
y necesaria consecuencia. Esa es una comprensión teológica, pero no es una comprensión de la teología bíblica. Porque si usted lo ve a través de la Escritura, no hay ninguna ordenanza que diga lo contrario. Y es ahí donde, por ejemplo, este catecismo ortodoxo de Hércules Collins dice: amamos lo que nuestros hermanos en Heidelberg hicieron, pero en esto diferimos con ellos. Los respetamos, ¿sí? Ellos creen, ellos están convencidos también, así como nosotros, de su postura, pero mientras no seamos convencidos por la Escritura, nosotros no podemos irnos hacia ese camino, ¿cierto? En la lección 27 dice: las Escrituras prohíben el bautismo de infantes. Dice: basta que los oráculos divinos manden el bautismo de los creyentes, a menos que pretendamos ser más sabios que lo que está escrito. ¿Qué es lo que dice Hércules Collins? Aquí dice: las Escrituras prohíben el bautismo de infantes. Dice, si la palabra manda que quién debe ser bautizado, dice: el que creyere y fuere bautizado. ¿Qué es lo que se necesita para bautizar? Creer, la fe. Arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, ¿cierto?, para perdón de pecados. ¿Qué es lo que se le pide? Arrepentimiento. Hechos 2:38. Entonces nos damos cuenta que a través de la Escritura, y después usted se va a ir a Hechos 10 y se va a ir a los ejemplos que hay en Hechos, y se va a dar cuenta que ningún niño es bautizado. Entonces, ¿qué es lo que dice Hércules Collins aquí? Dice: basta que los oráculos manden explícitamente que deben ser bautizados, ¿quiénes? Los creyentes. Y a menos que pretendamos ser más sabios que lo que está escrito, vamos a decir lo contrario. Pero aquí ocupa un ejemplo bíblico de Levítico 10 y dice: a Nadab y a Abiú no se les prohibió ofrecer fuego extraño, pero al hacerlo incurrieron en la ira de Dios, porque se les ordenó tomar fuego del altar. ¿Qué es lo que quiere decir eso? No había un mandamiento que ellos no hicieran fuego extraño, pero a ellos les bastó hacer algo que Dios no había ordenado para traer la ira de Dios. Por eso creemos nosotros, así en el principio regulador, que si algo hacemos en el culto, es porque eso, ¿quién lo mandó? Establecido por el Señor, no por la buena y necesaria consecuencia, sino por lo que el Señor estableció. Porque a veces pudiésemos ver, ahí dice: con su familia se bautizó todo, pero incluso los esclavos, ¿recuerdan? Entonces hay que forzar a los esclavos, hay que forzar a todos los que existían en aquellas casas, porque recuerden, cuando están en la casa de Cornelio, no está Cornelio y su familia nomás, también están los sirvientes, están todo eso. Entonces, si ellos quieren decir él con toda su casa, quieren incluir los niños, también tienen que incluir los esclavos, tienen que incluir a todos. Entonces van a incluir a personas que no creen para hacerlas pertenecer al pacto. Esas son las cosas. Y eso porque se acuerdan que en el antiguo pacto debía circuncidarse todos también, hasta los sirvientes. Entonces esas son las preguntas que quedan ahí, y que nuestros hermanos, bueno, ellos tienen también sus razones, pero por la Escritura nosotros vemos que los creyentes deben ser bautizados. Hércules Collins, por eso que tiene más, si se fija, tiene más preguntas que el Catecismo de Heidelberg, porque en estos puntos en los cuales diferimos, dejan claro por medio de la palabra de Dios por qué creemos lo que creemos. Dice: no pueden ser bautizados los hijos de los creyentes bajo el Evangelio, ya que los descendientes de Abraham fueron circuncidados bajo la ley. Ahí dice, este argumento que dan nuestros hermanos presbiterianos es válido. Dice: Abraham tenía un mandamiento de Dios para circuncidar a sus descendientes, pero los creyentes no tienen mandamiento para bautizar a sus hijos pequeños bajo el Evangelio. Y una persona dice: sí, Abraham, pero ¿cómo Abraham circuncidó? Porque el Señor se lo ordenó. ¿Dónde se lo ordenó? ¿Dónde se lo ordenó? En Génesis 17. Se lo ordenó que debe circuncidar a todos. Pero en la Escritura ahora, en el Nuevo Pacto, ¿se nos manda eso? No, no se nos manda eso. Dice: si los infantes de los creyentes están en el pacto de gracia con sus padres, como algunos dicen, ¿por qué no pueden ser bautizados bajo el Evangelio, así como los descendientes de Abraham fueron circuncidados bajo la ley? Dice respuesta: porque al afirmar que los infantes de creyentes están en el pacto de gracia, ellos deben querer decir del pacto de gracia absolutamente considerado. Y si es así, entonces no hay ningún total ni final apostasía de cualquier semilla de infantes de creyentes del pacto. Por lo tanto, todos serán necesariamente salvos. ¿Qué quiere decir eso? Ellos bautizan niños porque dicen: no, ellos pertenecen solamente a la iglesia visible y no a la invisible. Pertenecen al pacto de gracia en alguna forma. Pero si pertenecen al pacto de gracia, ¿pueden perder su salvación? No.
¿Cuál es nuestro entendimiento? Todo el que está en el pacto de gracia está en el nuevo pacto. Y todo el que está en el nuevo pacto es salvo. Entonces, si bautizamos a niños poniéndoles la señal del pacto, ¿qué quiere decir eso? De que ellos están diciendo de alguna forma que son salvos, aunque ellos, yo sé que lo van a defender y van a decir que no. Pero entonces, ¿para qué se bautizan? Y así empieza aquí Hércules Collins a poder seguir avanzando con respecto a nuestras diferencias. ¿Qué dice esta hojita que le pasé? Dice sujetos del bautismo. ¿Dónde están nuestras diferencias con el catecismo de Heidelberg? Obviamente nuestra diferencia más marcada del bautismo. Mientras el catecismo de Heidelberg dice, ¿deben ser bautizados los infantes? ¿Ellos qué dicen? Sí. ¿Y cuál es su fundamento? Su fundamento en el pacto y en la continuidad de la circuncisión. ¿Y qué dice el catecismo ortodoxo bautista? Dice, de la pregunta 71 a la 74, niega el bautismo infantil, defiende que solo los creyentes obviamente deben ser bautizados y refuta el uso del pacto para los infantes. ¿Cuál es la diferencia clave? Collins cambia el sí de Heidelberg por un no explícito y desarrolla argumentos en contra. También hay diferencias en la pregunta 69, que es, como se lo leí al principio, el catecismo de Hércules Collins deja clara la inmersión como la práctica, si lo podemos decir, correcta del bautismo. Una práctica correcta, ideal del bautismo que sea por inmersión. Mientras el catecismo de Heidelberg no define eso, no desarrolla más esa pregunta. ¿Cuál es el fundamento bíblico que ellos tienen para defender el bautismo infantil? Dice el pacto con Abraham, porque el circuncisión ellos lo utilizan como un antecedente del bautismo. ¿Y qué dice el catecismo ortodoxo? También según la escritura dice, circuncisión fue específica a Abraham en el Nuevo Testamento. ¿Hay mandato para bautizar niños? No hay mandato. No. Collins rompe la continuidad entre la circuncisión y el bautismo y exige el mandato del Nuevo Testamento. Otra parte que también podemos ver ahí, que diga que no es una diferencia, pero sí en la cena del Señor hay distinciones mínimas, como más un detalle más pastoral y litúrgico, que ahí usted lo puede ver, pero en el sentido, la cena del Señor, bajo lo que dice el catecismo de Heidelberg, es muy parecido a lo que nosotros creemos también como bautistas. Porque ¿quiénes deben tomar la cena del Señor? Ellos nos dicen los niños. Los que deben tomar la cena del Señor son los creyentes. ¿Entienden? Creyentes bautizados. Entonces, en ese sentido, es igual. ¿Cuál es la diferencia también? Bueno, que aquí Collins hace una introducción, un apéndice, coloca la importancia de creer en las confesiones antiguas, defendiendo la catolicidad de la Iglesia, mientras que el catecismo de Heidelberg solamente se enfatiza en estas preguntas y respuestas. Como le digo, estos catecismos son muy importantes. Yo se lo mandé en PDF. Si quisiera también ocuparlo, el catecismo ortodoxo de Hércules Collins, para lo que son los cultos familiares, se lo recomiendo, pero muchísimo. Porque son preguntas muy buenas, muy claritas, está bien detallado, está con los textos. Y lo va a hacer crecer espiritualmente muy bueno. Por eso le decía la otra vez, si podrían haber invertido en este, que ya no va a ser impreso más, porque sale caro, los hermanos intentaron venderlo lo más barato posible para que tuviéramos el alcance, pero lo más probable es que ya no se vuelva a imprimir porque sale muy caro impreso. Aquí están las confesiones de fe bautista, aparte de eso están los catecismos. Está bien completo para lo que todos nosotros debemos tener como iglesia. Pero también está la variante, está también el PDF, se lo mandé a la información de la iglesia, para que pueda echarle una miradita, lo puede imprimir, puede ir imprimiéndolo de a uno a medida que usted lo vaya pasando, si quiere lo imprime todo, pero de verdad que va a ser de gran crecimiento para su vida espiritual, y no solo su vida espiritual, sino también la vida de su familia, y también va a fortalecer así a la iglesia del Señor. Pero eso es, amados hermanos, preguntas muy importantes, diferencias entre el catecismo de Heidelberg y lo que nuestra confesión dice. Entonces, viendo ciertas estas diferencias,
El catecismo de Heidelberg, por un lado, tiene 129 preguntas, y lo que es la confesión, que diga el catecismo ortodoxo, obviamente tiene más preguntas porque desarrolla más profundamente lo que es el bautismo y nuestras diferencias con nuestros hermanos presbiterianos. Tiene 149, o sea, tiene 20 preguntas más. Debemos decir que el propósito de estos catecismos, el catecismo ortodoxo y el catecismo de Heidelberg, ¿cuál es su propósito? Su propósito es la instrucción personal para los solteros, la instrucción familiar para los padres de familia y también la predicación. ¿Y por qué está tan bueno, tan articulado? Porque está hecho en un lenguaje que todos podamos entender, en un lenguaje muy pastoral, en un lenguaje muy devocional, muy claro, muy cálido. Si podemos analizar, por ejemplo, acerca de lo que es la doctrina de Dios, ambos catecismos, el catecismo ortodoxo y el catecismo también de Heidelberg, que es el más antiguo, ambos afirman la infalibilidad de la Escritura, ambos afirman que se posee una doctrina trinitaria ortodoxa, ambos afirman la salvación por gracia soberana de Dios. También la cristología, la soteriología, defiende lo que es la unión con Cristo como el centro de la salvación. La doctrina de la salvación defiende la justificación solo por medio de la fe, defiende lo que es la depravación total. Así, hermanos, sucesivamente podemos ver que nuestros hermanos bautistas siguieron defendiendo lo que nuestros hermanos independientes si creen en el Padre Bautismo, pero ellos siguieron reafirmando las cosas que en la antigüedad se dijeron, pero en las diferencias dijeron: hermanos, nosotros no vemos eso en la Escritura. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a adaptar para cómo nosotros lo creemos. Claro, ellos nos llaman copy-paste a veces, pero entendamos, los cristianos no pretendemos hacer nada nuevo. Así como lo hizo Levianus, así como lo hizo Ursinus, ¿cierto? Componiendo este catecismo de Heidelberg, pero así como se pudo componer la confesión belga, lo que es, ¿cierto? Todas estas tres formas de unidad, de verdad, los cánones de Dort, todas esas cosas recogen lo que los cristianos a lo largo de la historia de la Iglesia han mantenido. Bueno, hermanos, ¿hay alguna acotación, alguna pregunta que se pudiera hacer? ¿Podría repetir los nombres de las personas, los que entraron en esta discusión con respecto a la cena del Señor? Eso no lo alcancé a notar. Perfecto, se lo repito al tiro. Estas personas fueron Thielemann, con doble N, Thielemann, y el otro fue Wilhelm, H-E-L-M, Klevitz, con K, Klevitz y Z al final. Ellos dos fueron los que tuvieron esta discusión. ¿Cómo se origina el catecismo de Heidelberg? Con una discusión por la cena del Señor. ¿Y qué es lo que hace ese gobernante de aquel entonces? Dice: yo quiero que se pongan de acuerdo y hagan un catecismo que nos sirva a todos, independiente sea luterano, sea lo que sea, pero a todos nos tiene que servir. Y ahí Ursinus, estos hermanos como Ursinus y Olevianus pudieron fabricar este catecismo de Heidelberg. ¿Alguna otra consulta, pregunta, hermano, acotación que pueden ser? La única diferencia que tienen es el bautismo, por lo que yo entendí, el bautismo que ellos hacen a los niños y nosotros no. Exacto. La única... Y la otra, obviamente, diferencia con las tres formas de unidad, como le vemos con la confesión belga, también el gobierno de la Iglesia. Mientras ellos utilizan un gobierno representativo, así como lo hace el gobierno de aquí actual, el gobierno secular, ellos tienen el presidente, pero también tienen a los parlamentarios, a los ministros, si puedo decir así. Entonces ellos, los ministros, son los que representan a la gente ante la autoridad que es el gobierno. Y ambos toman las decisiones. En cambio, en la Iglesia Bautista reformada, ¿cuál es la diferencia? Es que las llaves del reino, está la llave del gobierno en los pastores de la Iglesia, y está la llave de la libertad en lo que son los miembros. ¿Qué quiere decir eso?
que el pastor es el que gobierna, pero la iglesia se asegura de que ese gobierno se esté llevando a cabo de la mejor manera posible, que la disciplina se esté llevando a cabo de la manera más justa, que la elección de diáconos, que la elección de pastores sea llevada de la manera más transparente posible. ¿Me fijas? Pero el gobierno, la decisión obviamente la toman los pastores, porque ellos tienen la llave del gobierno que Dios le ha dado. Pero la llave de la libertad, de decir, hermano, no, esa persona que están colocando como pastor, no, él no debe ser, porque la palabra viene, está contradiciendo la palabra. La iglesia tiene ese poder. Pero además la iglesia puede hacerle un alcance a estos ancianos gobernantes, pero son los ancianos gobernantes junto, ¿cierto?, al presbiterio, a los sínodos, los que toman las decisiones. Y contrario a eso hay otro gobierno, que es el gobierno episcopal, que es el obispo el que toma la decisión, o los obispos, y los pastores abajo obviamente tienen que acatar, y después a los otros más abajo tienen que acatar. Es decir, el pueblo queda cada vez más relegado. Bueno, nuestros fundamentos, ¿cierto?, están en Mateo 18, en 1 Corintios 5, donde se habla acerca de la disciplina de la iglesia, ¿cierto? Si tiene algo contra tu hermano, dilo, llama testigos, y si no, dilo, ¿a quién? Dilo. Dilo. Tengo una consulta sobre el bautismo. La pregunta mía es que los presbiterianos, ellos creen en el bautismo infante, ¿cierto? Exacto. Se están creyendo en el mismo de Heidelberg. Exacto. Claro. Entonces, pasa a ser una herejía, ¿no? No, porque son el diferente entendimiento del pacto. Debemos entender. No es normal tener manipulación bíblica, entonces, porque ellos se hacen, ¿cómo se llama? Lo ven como circuncisión, como bautismo en ese sentido. Es que hacen la similitud. Claro. Pero ¿por qué no se toma como herejía? Porque en esta parte de la doctrina se puede decir que son partes secundarias. ¿Me entiendes? No tiene, herejía tendría que ser con la salvación. Porque entender diferente, por ejemplo, entender diferente el bautismo no se salva. Pero sí, entender la salvación diferente, entender el evangelio diferente, eso sí marca una diferencia. ¿Entiendes? En cambio, bautizar por inversión, aspersión, infante, son errores, más que nada de interpretativo, pero en cosas que son difíciles de entender, porque tampoco es tan claro. Si el bautismo fuera así de claro como lo es la salvación, nadie erraría en tener diferentes opiniones. Pero en esto, lo que es el gobierno de la iglesia, lo que es las autoridades civiles, lo que es la venida del Señor, siempre como cristianos vamos a tener ciertas diferencias porque son temas difíciles y complejos. Incluso los cristianos a lo largo de la historia nunca se han puesto de acuerdo en unanimidad, pero sí en el tema de la salvación, del evangelio. ¿También se opone lo que es la cena del Señor, por lo que decía usted? ¿Cómo? ¿Se oponen, se contraponen en la parte de la cena del Señor? No se contraponen, son iguales. Los niños no pueden. No pueden, exacto. Entonces entendemos la cena del Señor de la misma forma. De la misma forma. Si el bautismo y la cena del Señor no pueden. Pero si el bautismo debemos entender que lo entendemos de la misma forma cuando ellos bautizan a los creyentes. ¿Entiendes? Porque ellos bautizan creyentes. Igual bautizan creyentes igual que nosotros. Creyentes nacidos de nuevo. Aunque no es por inmersión. ¿Ah? Aunque no es por inmersión. Aunque no es por inmersión. Pero eso ya sí que sería una diferencia terciaria. ¿Entiendes? Pero así, porque así se van diferenciando las cosas que son más. Porque puede ser un desierto a veces donde no hay muchas cosas, hay cosas que a veces que hay que echar mano, ¿me entiendes? Entonces, pero no es lo ideal. Claro, entonces lo que bautiza es el nombre de Jesús y no bautiza el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahí está en una herejía, ¿cierto? Está Eso es una herejía. ¿Por qué es una herejía? Porque se está excluyendo de la salvación al Padre y al Espíritu Santo. Porque la salvación es una obra del Dios Trino, donde el Padre elige, un Efesios 1, el Hijo muere por nosotros y el Espíritu Santo es el que nos transforma y nos glorifica. Entonces eso sí es una herejía, pero además es una diferente comprensión teológica, en cosas que son complejas. Bueno, Claudio, Sí, la misma pregunta que decía el hermano, yo estaba como comparándola o igualándola
si era una herejía hacer bautizar niños y comparándola con el bautismo solamente en el nombre de Jesús. Y son dos cosas totalmente diferentes, porque ellos, no es que si le traen un niño, por ejemplo hay un niño allá afuera y lo traen para acá y lo bautizan, no lo hacen así, porque el bautismo para ellos, su entendimiento del bautismo es el bautismo es igual a creyentes y sus hijos. ¿Se fijan? Es decir, para que sus hijos sean bautizados, ¿qué tienen que tener? Padres creyentes. Esa es la diferencia. Ellos no bautizan a los niños que vienen de afuera, que andan por ahí, sino que si se bautizan sus padres, se bautizan sus hijos. Eso es lo que los presbiterianos hacen. Por eso ellos se toman de hecho 2:38 y dice, para vosotros la promesa, y dice, para vuestros hijos. ¿Se fijan? Por eso ellos lo toman de esa forma. Pero nosotros que entendemos, los hijos creyentes, que en el futuro obviamente van a creer y van a aceptar este evangelio. Por eso en el sentido nosotros que bautizamos solo creyentes. Y esto no lo hacemos. ¿Entiendes? Entonces en el bautismo de creyentes es lo mismo que nosotros, pero solo que ellos incluyen a los hijos. La iglesia visible para ellos también no es solamente los creyentes, sino los creyentes y sus hijos. Pero igual, tienen una edad de bautizar a los niños. No necesariamente. No necesariamente, no. Pero sí, si yo creo, por ejemplo, si un hijo es grande, no creo que lo bauticen. Ahí O sea, la edad del Vicente, digamos ahí. Porque ahí ya, es que no sé cómo lo valorarán ahí en el tema, en qué minuto ya esa persona es lo mismo que nosotros. Si un niño se quiere bautizar, ¿me entiende? Un niño, un joven, digamos un joven se quiere bautizar, igual le tiene que ser una evaluación, solo porque no hay una edad que diga del bautismo, y ese es el problema. Bautismo forzado, ¿no? Por ejemplo. Exacto, no, los forzados no, pero si un niño dice, yo creo en él, yo creo que el Señor ha cambiado mi corazón, creo que Él perdonó mis pecados, creo que un joven, digo yo, y no sé, sus padres pueden ver que Él da testimonio y de que verdaderamente, entonces le negaremos el bautismo a alguien que verdaderamente dice y da fruto, porque ese es el tema. Ha sido probado, ha pasado por los discipulados, hemos visto cambio en Él y que el Señor ha hecho una obra en Él, puede hacerlo, sí. Como mismo los hermanos presbiterianos se toman, dicen, Juan el Bautista era lleno del Espíritu Santo, dentro, piensa su madre, entonces eso es lo complejo de estas cosas. No sé, Jeremías fue elegido de que era un niño. Entonces no sabemos si esto de creyentes también se limita a la edad, son temas muy complejos, pero sí tiene que dar fruto. Y para eso obviamente se necesita tiempo. Pero sí, no creo que si hay por ejemplo un joven, un hijo ya de aquí de los creyentes, los hermanos presbiterianos, que tenga 20 años, no lo van a bautizar junto con la familia. Ahí no lo van a hacer porque él van a tener que evaluarlo ya como creyente. ¿Entiendes? Esa es la diferencia de los niños, infantes. Por eso ellos hablan de bautismo de infantes, no de bautismo de la familia con jóvenes y todo eso. Porque ahí ya él tendría que ser evaluado como creyente, lo mismo que nosotros. Pero la diferencia es los niños. Es como, ¿qué pasa con los niños? Le intenta dar como una cierta seguridad a los padres. Recuerden que las iglesias, no quiero salir un poco del tema, pero sí, las iglesias que bautizan solo creyentes en un tiempo, para ver qué pasa con los niños, ¿saben lo que empezaron a hacer? A presentarlos. ¿Se fijan? ¿Por qué lo hacen? Porque nosotros bautizamos solo creyentes, pero ¿qué pasa con los niños? Y ahí viene la pregunta difícil. Entonces ahí es donde los pastores ya bautizamos al niño, pero lo vamos a presentar, pero al final es como lo mismo. Porque una cosa está suplantando a la otra. Intentan buscar argumentos, pero eso el Señor lo hizo como la luz pública, nunca lo hizo que eso fuera parte del culto. Sí, pues yo, por ejemplo, al Emanuel, pues, cuando en otra iglesia que estaba, lo presentamos y presenté. Exacto. Claro. Es que eso, como le digo, eso lo hacen, son argumentos para tratar de... ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos con los niños? Pero aquí que es lo que obviamente se le da la responsabilidad de los padres, en los cultos familiares, en instruir a sus hijos, Claro, que también sean parte de los ahí se toman de venir a los niños, a mí, y no se lo olviden. De ese texto se lo toman esa iglesia
en ese sentido. Entonces, Exacto, porque esos textos aplican a lo que pasa con los niños, pero son textos difíciles. Porque, bueno, nos queda poquito tiempo, pero sí aclarar eso, porque ahí le podría hacer la pregunta, ya, ¿está hablando de todos los niños del mundo o está hablando de un grupo de niños? Por ejemplo, en mi testimonio, lo que me pasó a mí era que yo lo que pensaba era que en ese momento de presentación a mi hijo lo bendecía el Señor. Era bendecido por el Señor. Pero, por ejemplo, si lo vamos a 1 Corintios 7, dice que los hijos de los creyentes ya son bendecidos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos? Ya son bendecidos, son santificados por el Señor, son apartados. En ese momento, como le digo, yo creo que muchos piensan eso, muchos lo entregan como yo creo que esa es su manera de pensar, de entregarlo al Señor en ese momento. Y si usted se fija, es lo mismo que piensa un presbiteriano cuando bautiza a un niño. Porque dicen, mis hijos le pertenecen al Señor. Ese es el pacto. Están dentro del pacto porque mis hijos pertenecen al Señor. Y así como yo pertenezco, ellos también pertenecen. En esa parte de la escritura, cuando habla de los niños, también hace presente a la esposa no convertida. Exacto. El esposo no convertido, y si el esposo, en este caso, es convertido, su esposa no, lo dice que es santificado. ¿Se acuerdan que lo estudiamos? Sí, y eso es bueno, muy buen alcance, porque eso también nos puede servir como argumento de qué pasa ahí. Entonces la esposa, ya si es un hombre que lleva a su hijo, entonces también tiene que bautizar a su esposa. Porque ellos se toman de 1 Corintios 7 y dice, es santificado, ¿ves? Entonces está el bautismo ahí. Entonces, pero más arriba, como dice el hermano Claudio, dice que también su esposa, también. Entonces, vamos a traer a una persona no creyente al bautismo. Si equiparamos las dos cosas, tendríamos que bautizar hasta la esposa no creyente. Claro que ahí dice, ¿quién sabes tú si serás salvo? Exacto. ¿Cómo sabrás tú? Obviamente, como lo estudiamos en 1 Corintios 7, no es que esté hablando de salvación, está hablando de que ellos van a recibir una bendición, porque tener un esposo creyente, una esposa creyente en una familia que no es creyente le va a traer una bendición tremenda, porque va a haber oración, va a haber beneficio espiritual. pero no salvación. Y no está dentro de él. Bueno, mi hermano, se nos ha terminado el tiempo, así que vamos a orar al Señor para agradecer por este estudio. Gracias te damos, Padre Celestial, porque en tu gracia y misericordia hemos podido, Señor, estudiar la segunda de las tres formas de unidad del Catecismo de Heidelberg, y de cómo también, Señor, en nuestro entendimiento bautista particular o bautista reformado de esto, Señor, diferimos en ciertos aspectos. Señor, creemos que cuando seamos glorificados, cuando lleguemos al estado eterno, todas estas diferencias, todas estas cosas serán aclaradas, Señor, por tu palabra. Podremos reconocer, Señor, si nos hemos equivocado, o si también, Señor, lo hemos hecho bien. En nuestro entendimiento acerca de la palabra es lo que entendemos y vemos con claridad en la Escritura, Señor. Es nuestra fe, que no solo los hermanos nos han enseñado, sino que también con nuestros propios ojos hemos podido comprender en la Escritura, con nuestra propia devoción al Señor, hemos podido comprender y así decir con nuestros hermanos bautistas, creemos en el bautismo del Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, por este tiempo de estudio, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.